Continuamos en lado P, continúa Maru, estoica, acá estamos, reemplazando, reemplazando al compañero de Besa. ¿Qué pasará con Devesa? Al final de este bloque vamos a develar qué pasa con el gallego de Devesa. Siempre es un misterio. Vamos a dejarlo en el misterio por ahora. Lo que no va a ser un misterio es nuestra invitada de esta tarde, Susana González, diputada del Frente de Todos ensenadense, mujer, protagonista en esta etapa de la legislatura bonaerense, directa. Yo personalmente tengo debilidad. Ya nos damos cuenta. Me encanta porque, ¿sabes qué pasa? Cuando vos haces una pregunta y tenés una respuesta franca, bien, eso vale mucho, sí, por supuesto, en este medio. Así que pasa por ahí. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. No, gracias a ustedes por invitarme y gracias por los elogios. Con semejante halago. Sí, era más que nada para garantizarme la continuidad de esa política. Susana, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, recién estábamos hablando un poco fuera de cámara. ¿Qué opinión, qué análisis, qué mirada tenés de la posición que ha asumido la oposición al gobierno, que hasta hace 2 años gobernaba y hoy hace algunos reclamos que me parece que te hacen un poco de ruido, sobre todo en tema vacunas, políticas para salir de la crisis económica, ¿no? Sí, a veces es difícil tomar posición porque soy muy temperamental y pasional y no quiero decir por ahí todo lo que pienso, ¿sí? Para guardar las formas. Es muy difícil porque uno estuvo durante los 4 años del gobierno de María Eugenia Vidal, con una política sanitaria desastrosa, que ellos te dicen, bueno, pintamos las guardias, pusimos el triage, y la realidad es que es un gobierno que dejó... El SAME. Sí, el SAME. El SAME fue un buen proyecto. El tema es que el SAME fue un proyecto que tenía un financiamiento para el primer año el 100% provincial, el segundo año el 75%, el tercer año el 50%, el cuarto año pasaba a las arcas municipales. Hay municipios que tienen presupuesto como para poder sostener una emergencia médica, con lo que ello implica, teleoperadores, médicos y demás, y hay municipios que no están en esas condiciones, cuyo ingreso es para pagar sueldos y algún que otro recurso de materia prima. Y bueno, pero fue una buena idea. En Ensenada nosotros ya teníamos emergencia médica desde el 2003, así que tampoco fue una innovación. Pero vos hoy los escuchás hablando como grandes sanitaristas, dejaron vencer vacunas en pleno rebrote del sarampión, descontinuaron el neumococo, todas situaciones que hicieron durante su gobierno y hoy nos vienen a cuestionar la política sanitaria de un país con pandemia. No estamos hablando de la política sanitaria de un país y un proyecto político. Común. Una pandemia que costó un montón y que cuesta un montón llevar adelante y gestionarla a nivel nacional. Vos sabés que tardamos mucho para poder conseguir, el mundo para conseguir vacunas, sobre todo los países como los nuestros. Hay lugares donde hay 10 veces vacunas para una persona y acá todavía no podemos lograr inmunizar el 70%. Estamos avanzando en esa situación, estamos trayendo esta semana casi 5 millones de vacunas van a llegar. Pero bueno, uno los escucha hablar, primero con que la vacuna no tenía la fase 3, después que no había sido publicada en The Lancet, que cuando la ANMAT la aprobó fue porque fue apretada por la cámpora, después que la vacuna era un veneno. Cuando salió publicada en The Lancet, la inscripción en Vacunate PBA saltó el triple. Claro. Y eso es porque la gente está todo el día encerrado, y eso es porque con las restricciones, mirando la televisión y escuchando basura. Sí. Basura. No es porque la gente consume The Lancet. No lee The Lancet la gente, pero estás todo el día frente a una pantalla donde te viven diciendo que las vacunas no sirven, que las vacunas son venenos, que tenés que tomar hidrocloroquina. O escucharlo a Macri decir que es una gripe. Una gripe, ¿sí? O que fue y pagó la vacuna y él contribuyó con este país. Es muy difícil. Es muy difícil, yo me imagino, pobre, la veo a Carla Bisotti, mujer que habría que levantar los monumentos, a Daniel Golián también y a Nicolás Kreplak también, pero Carla, una persona tan educada, formada, que a veces se le nota la ese templanza, cansancio, como dicen las cosas. Sí, que tiene medida la templanza al máximo, donde se le falta el respeto, donde se la basurea por si se viste, si tiene el pelo despeinado. Sí, todo lo que dice. Sí, no se la valora por, digamos, toda su trayectoria y el esfuerzo que está haciendo en este contexto imposible. La trayectoria y todo lo que le pone a la gestión.
está desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, los fines de semana vos llegan vacunas, está ahí. Digamos que el puesto de Carla, como el puesto de Daniel y de Nicolás, son lugares que te demandan 24/7 y que le están poniendo no solamente capacidad, sino también conocimiento, y le están poniendo mucha garra. Necesitamos terminar de vacunar a la población, necesitamos que sigan llegando vacunas para poder salir de esta pandemia y entrar en la normalidad, que veremos qué normalidad es, ¿no? Porque todos los días se descubre una nueva cepa, todos los días el sí, que la normalidad nunca va a ser la normalidad que teníamos antes, porque el mundo ha cambiado. Seguramente no, pero podremos transitarlo de una manera de no tener tanto miedo, ¿sí? Yo tengo enfisema pulmonar, me terminé de dar la segunda dosis el mes pasado, la transité con mucho miedo, tratando de no salir, porque sé que con mis comorbilidades pueden llevarme a una terapia intensiva y por ahí... Sí, hasta la muerte, obvio. Pero bueno, hay que hacer caso, hay que aguantar. Ya es la 4ª semana sostenida que vamos bajando la cantidad de contagios y yo creo que está la luz, no voy a decir la luz al final del túnel porque me recuerda a ellos, claro. Pero sí hay una luz que se está viendo todos los días con más vacunas y con una conciencia que la gente ha tomado. Es mentira que la gente... está harta, sí, pero la gente se cuida y la gente hace caso. Respeta. Susana, perdón. Recién estaba Patricio Villegas de Suteba de La Plata y nos contaba que en la ciudad, a pesar de que hubo 6 meses para hacer todas las obras necesarias para que las escuelas estén en condiciones, solamente una de cada 3 escuelas arrancó la semana pasada. ¿Cómo estuvo Ensenada? Ensenada tiene sus escuelas a nuevo. Hace muy poco hemos inaugurado el Jardín Juana Manso, un jardín que Vidal tenía que haberlo inaugurado y nunca empezó la obra. Lo generó Axel Kicillof y lo terminamos y lo entregamos. Y las escuelas están a nuevo, las escuelas funcionan. ¿Arrancaron todas? Arrancaron todas en las etapas viste como tienen 2 días burbujas, un curso, otros días, claro, todas. Pero digamos, todas estaban en las condiciones todas estaban en condiciones en el verano cuando empezamos con Escuelas a la Obra. Ese fue el primer gran plan de Axel para reparar las cuestiones estructurales de las escuelas y las cuestiones de gas, luz. Y nosotros entramos en esas Escuelas a las Obras y teníamos las escuelas, ya las teníamos bien, pero sí pudimos terminar otras que estaban con ampliación de aulas. Esto no se deberá a alguna política discrecional del gobierno de la provincia, ¿no? Que mime a Ensenada y a otros municipios opositores los castigue. Mirá, nosotros la mayoría de las escuelas las reparamos durante los 4 años de María Eugenia Vidal y vos sabés perfectamente que a nosotros no nos llegaba ningún recurso de la provincia de Buenos Aires. Ni un pizarrón, dice Seco. Ni una tiza, dice. Creo que el intendente Seco ha hecho las cosas muy bien, que es un municipio, si no, no hubiera sacado el 72% de los votos. Es un municipio que invierte en educación, que invierte en deportes, en salud. Las escuelas están en condiciones, las escuelas están calefaccionadas, tienen vidrio, tienen agua, tienen baños. Y creo que lo que ha hecho el gobierno de Axel Kicillof es generar alguna obra que se había propuesto y que no estaba en ejecución. Se ejecutaron, se terminaron y se entregaron. Nosotros sí terminamos las obras que ellos iniciaron o debieron haber iniciado y no tenemos problemas porque son obras para la comunidad, no para un gobierno o para otro gobierno. Y respecto a la vacunación, desde un principio viene muy bien Ensenada con el tema de vacunación. Tiene 30.000 vecinos y vecinas vacunadas. Y respecto a los docentes. Los docentes están todos vacunados. Nosotros fuimos uno de los municipios que al principio, cuando se establecían cuáles eran los grupos etarios que iban a vacunarse, se vacunaron. Los docentes están vacunados, las personas mayores ya están vacunadas, ahora estamos en el tramo de 40 para arriba, de 18 para arriba con comorbilidades. Bien. Y bueno, a medida que van ingresando vacunas, que no se han cortado. Sí, porque sé que siempre tuvo un buen flujo. Conozco gente de Ensenada, gente que vive ahí en Ensenada, y siempre me dijeron que tenía un buen flujo de vacunación. La vacunación nunca se ha cortado. Se vacunan días de semana, se vacunan los fines de semana, y calculamos que ahora con este ingreso de esta semana vamos a tener días movidos, ¿sí? Porque realmente este mes se han vacunado alrededor de, no sé, en el mes, pero tenemos ya 5.600.000 personas vacunadas en la provincia.
venimos con un ritmo bárbaro. ¿Qué mirada tenés por ahí de los, no sé si decirte errores, porque la verdad que en una emergencia tan drástica como esta es casi natural equivocarse, pero ¿tenés mirada una cosa que te hubiera gustado decir, pucha, si esto lo hacíamos así, no cometíamos un error no forzado que les daba de comer a una oposición que parece bastante voraz? Mira, yo creo que errores hubo, ¿sí? Pero es muy difícil no cometer error en algo que es inédito. Nunca vivimos una situación así. Al principio entendimos que la cuarentena era la medida más sana y eficaz para evitar la propagación de la enfermedad. Se nos cuestionó la cuarentena prolongada. Se entendió después que por ahí las cuarentenas intermitentes, como la que terminamos hace poquito, fueron más efectivas, ¿sí? Después podría decirte la gestión de la vacuna. Hemos tratado de generar contratos con todos los laboratorios, y no te puedo decir que haya sido un error decir que llegaban tantas vacunas, porque en realidad cuando uno contrata, si yo tengo un contrato de compra-venta a vos y te compro una casa con 5 habitaciones, y vos después me decís, no, mira, te entrego con un dormitorio porque todavía no terminé. Claro. En realidad es una obligación bilateral, y no fue un incumplimiento hacia la Argentina. El incumplimiento en muchos laboratorios ha sido a nivel mundial. Tal cual. No se pudo gestionar la cantidad de vacunas que se necesitaban para cubrir esta situación. Y a ver si esto como lo lees. Yo estuve en la legislatura el 1 de marzo, sería de 2020. Sí. En la apertura de sesiones ordinarias de parte del gobernador Axel Kicillof, habló bastante, no mencionó el tema de la pandemia, no estaba en el radar. Y no, porque se declaró 14 días después. Claro. 3 días es que no se imaginaba, caso. digamos, que iba a llegar. El 1 de marzo se hace la inaugural y el 14 se declara la pandemia a nivel mundial. Sí, claro. sí, tal cual. Entonces vos sos un gobierno con una propuesta política completamente diferente a la que te sometió la pandemia. Porque no solamente fue la cuestión sanitaria. Las restricciones generaron desempleo, generaron faltas de fuentes de trabajo, generaron desigualdad, hambre, ¿sí? Aquel que tenía que hacer changas, que hace changas y que no podía salir, la vio muy mal. Sí, el que se quedó sin trabajo porque cerró la empresa, la fábrica, el kiosquito que trabajaba, lo Totalmente, que sea. Y que ya veníamos mal, porque no es que veníamos de una panacea, de unos años complicados. Veníamos de cierre de pymes catastróficas en la provincia de Buenos Aires, de desempleo, de contrato basura, de contrato precarizado, y se sumó a la pandemia de Macri y Vidal, se sumó a esta pandemia. ¿Y cómo crees que, digamos, a largo plazo eso se podrá revertir? ¿Cómo se podrá ver una mejora en todo lo que es económico-social dentro del país? Porque, bueno, hay mucho por reparar. Esta pandemia nos ha dejado devastados. Nos ha dejado devastados. No obstante, los índices de toda la actividad industrial han subido. El índice de pobreza hoy en día es tremendo. Uno no discute, tendría que ser una ciega y mentirosa para decir eso, ¿sí? Lo que digo es que la economía se está reactivando. Bien. Reactivando con los pormenores que todavía tenemos, ¿sí? Reactivando con una deuda que todavía no terminamos de cerrar, cómo se va a pagar, de qué forma, cuánto y en qué periodo. Y creo que una vez salida de esta situación con la vacuna y que se empiecen a abrir todas las restricciones, se saquen, yo creo que esto va a mejorar. Va a mejorar en principio porque el gobierno está apostando a la obra pública y a la infraestructura de una manera inmensa, y que además el gobierno provincial y el gobierno nacional no solamente apuestan a lo que es la infraestructura en cuanto a obras, sino a la ayuda a las empresas, a la ayuda a las industrias, a poder promocionar y generar fuentes de trabajo. Teníamos una capacidad instalada en lo que era la industria de un 40%, nos quedó el 40% del desastre que nos dejó Macri. Bueno, hoy estamos en un 60% y estamos en pandemia. Entonces yo creo y tengo esperanza de que esto se va a ir mejorando de a poco, ¿sí? Todo depende de la rapidez que tengamos para poder inmunizar y para poder tener una nueva normalidad. Susana, había, digamos, vos en la legislatura sos una de las espadas del oficialismo, vamos a decirlo así. Bueno, una espada bastante ancha, sería un hacha, digamos. No, y había alguna expectativa como que vinieran reformas estructurales grandes con la llegada de Axel Kicillof, ¿no? La provincia arrastra problemas casi
desde hace décadas. Décadas. Y como que había alguna expectativa de que viniera un corte, que vinieran políticas públicas innovadoras, de que de alguna forma se sacudiera el avispero. Eso sigue estando, la pandemia lo enterró totalmente, se quedarán no para un enterró. eventual segundo mandato. No lo enterró. Se hicieron un montón de proyectos de leyes que mandó el Ejecutivo, sobre todo lo que tiene que ver con medidas impositivas de ayuda, los repros no fueron más bien parches que... y yo te entiendo la situación en la que se implementaron, Puede ¿no? ser, no sé pero si digo, todavía yo no parches. vi nada así como que diga, oh... No, se pensó cuando se asumió en hacer una fiscal impositiva que pudiera tener impuestos más igualitarios, ¿sí? Y bueno, después la situación pandémica terminó haciendo que la provincia deje de Ahí recaudar. cayó en el Senado también, ¿no? Ahí se trabó en el Senado, porque en el Senado no hay mayoría. No tenemos mayoría. Vos sí. me decís que, por ejemplo, si en las elecciones le fuera bien al frente de todo y lograran una mayoría en el Senado, ¿se vendrían reformas más importantes? Yo creo que sí. Yo creo que hasta ahora, no te digo que no se ha podido conciliar, hemos podido acordar con la oposición, han salido un montón de proyectos de ley que ha mandado el Ejecutivo y también que han elaborado Juntos por el Cambio y se los ha acompañado y el gobierno ha tomado la dirección en cada una de las propuestas que ha tenido Juntos por el Cambio y ha apoyado, no así como cuando yo era legisladora de Unidad Ciudadana, donde no teníamos absolutamente ni voz ni voto. Creo que esta elección nos va a servir a nosotros, si podemos lograr un recambio en el Senado, para hacer reformas más estructurales, ¿sí? Y sobre todo también lo que tiene que ver con la justicia, que es algo necesario, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires también. No te olvides que seguimos teniendo un procurador que está investigado, que tenía teléfonos encriptados, que está mencionado en las causas sobre el espionaje ilegal. Hemos tenido... Hay jueces que dicen que los ha apretado. ¿Cómo? Hay jueces que dicen que los ha apretado, ¿no? Que los Jueces, a carpetazos. fiscales, sí. Estamos hablando de Julio Contegrán. Estamos hablando de Julio Contegrán. Y hay Creo una que expectativa eso sí. que una mayoría en el Senado habilite poner un juicio político. Yo creo que las condiciones para el juicio político de Contegrán están dadas, ¿sí? No tenemos la mayoría. Habrá que No hay seguir gente juntando elementos, Sí. ¿sí? Hasta que sea una cuestión de lógica. Inconcebible seguir teniendo un procurador como Contegrán en la provincia, pero bueno, la lógica acá, fíjate en Nación, ¿no? No existe. Sigue estando Casal. Pero no hay funcionarios del gobierno de Kicillof que están, no sé si protegiéndolo, blindándolo, pero trabajándolo de muy buenas migas con Contegrán. Que tengan buena relación no quiere decir que estén protegiendo. Hablo de una cercanía, casi una sociedad política en algunas cosas, unos centros, vamos a decirlo así. Desconozco, ¿sí? ¿No te da la sensación? No, yo a veces he cuestionado algunos funcionarios, digamos, porque no soy de tener buena relación con Contegrán y creo que es una persona que es nefasta, ¿sí? Pero también entiendo que el Poder Ejecutivo debe tener buenas formas, no es lo mismo un legislador, ¿sí? Que puede decir su posición política a un funcionario que representa un gobierno y a veces tiene que cuidar la forma. Yo no creo que lo estén protegiendo, ¿sí? Creo que no están dadas las condiciones numéricas como para poder finalizar un juicio político que termine con la destitución, pero bueno, seguiremos trabajando, ¿sí? Creemos que es necesaria una reforma de la justicia. Vos me decías, Axel mandó reformas, ¿no? Hay 6 paquetes de leyes que el gobernador anunció hace 2 meses, que va a ser puesto en discusión para todos los bloques de la Cámara, para las universidades, para las organizaciones no gubernamentales, donde tenemos la reforma al Código de Procedimiento Civil y Comercial, un Código de Procedimiento que es del año 68, con una reforma al Código Civil de hace unos años que no se ajusta a la nueva legislación, la reforma del abogado del niño, tenemos reforma al Código de Ética, sanción de un nuevo Código de Ética y Transparencia en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay un montón de legislación que podemos llevar adelante, se requiere la aprobación del Senado también, y vamos a apostar a las lógicas y ver si seguimos con esta situación de no sé de qué se trata, pero me opongo, Claro, o si por las se dudas me hace, opongo. claro, si se hace un planteo lógico. Te pido un análisis medio sucinto, rapidito, de cómo estás viendo el escenario electoral, porque digamos, está todo acá. La provincia es muy particular, ¿no? Tiene el conurbano un mundo y en el interior otro mundo, y por la forma en la que se eligen los diputados y los senadores, hace la diferencia eso. No es un distrito único en el que todo eso se licúa y sale un solo producto.
¿Cómo lo estás analizando, cómo lo estás siguiendo? Mira, todavía no estamos en ese momento, sí, en julio. En un mes es cuando hay que listos. Sí, 2 semanas, sí. No forma parte de esa discusión, si querés, te digo así. Eso, hay una mesa que discute con los intendentes, con los referentes sindicales, con las organizaciones sociales. Creo que va a ser una elección difícil, ¿sí? Una elección difícil por la pandemia, sí, claro. Donde veremos cuál es el caudal de ciudadanos que van a las urnas a elegir. ¿Tenés miedo de que vayan menos gente? Yo, sí. Sobre todo la gente grande, que es la primera que va a las 8 de la mañana y está haciendo la cola para votar. Claro. Creo que ahí sí vamos a tener algunas situaciones temerosas. Vamos a seguir trabajando electoralmente como Frente de Todos. Se ha consolidado. Yo era una de las que no pensaba que cuando hicimos el bloque Frente de Todos íbamos a poder estar juntos, Frente Renovador, Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, y puedo decirte que es un grupo que se ha consolidado, que hoy trabajamos todos juntos, que tenemos nuestras diferencias, pero tenemos tantas cosas que nos acercan, que las diferencias siempre terminan a un costado, cosa que no supimos controlar en el 2015 y así no fue. Hoy creo que aprendimos de ese error, creo que estamos consolidados, que estamos formando este frente que tiene un montón de gente copada, un montón de gente buena y un montón de gente que por ahí uno no quiere, pero que no gusta por ahí. Sin ellos no podemos, claro, y que es necesario seguir avanzando. Muchas gracias, Susana. No, gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Cerramos entonces este lado P. Yo supongo que la próxima vez ya estará Gallego de esas. A mí me gusta estar acá, yo la verdad me siento cómoda. Entonces tal vez el Gallego de No. esa no esté. Eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos.